yo les voy a pedir un favor. Se pueden presentar como síndromes primarios o secundarios. ¿Cuándo son primarias? Cuando son la principal causa. Como síndromes secundarios, como se pueden presentar por otras patologías, por ejemplo, parasitosis. Cuando hay presencia de parásitos, puede haber como estas enfermedades metabólicas nutricionales, pueden darse como consecuencia de esa primera patología y entonces se constituye en enfermedades secundarias. Ahora bien, sí es cierto que las enfermedades nutricionales metabólicas pueden disparar otro tipo de enfermedades y por eso el médico veterinario, cuando va a hacer el diagnóstico de la enfermedad, debe meterla en la parte profiláctica y curativa, porque si no cura el problema nutricional, el problema parasitario continúa. Entonces, antes de ver trastornos hidroelectrolíticos, vamos a ver qué es líquidos corporales totales. Los líquidos corporales totales es la cantidad de líquido que posee el cuerpo, que en animales vivos es alrededor de un 60% del peso corporal. En animales con tejido adiposo no es un 60%, es menos, es alrededor de un 50%, porque las grasas tienen poca capacidad de reserva de agua. Líquidos corporales totales se encuentran en dos compartimientos principales, el líquido intracelular y el líquido extracelular. El líquido extracelular se encuentra en espacios o compartimentos intersticiales, plasmáticos o transcelulares y abarca un tercio del líquido corporal total. El líquido intracelular, por supuesto, dentro de la célula, y abarca 2/3 del líquido corporal total. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que entonces, en función de las pérdidas del líquido corporal total, que vamos a ver más adelante, vienen las clasificaciones de las deshidrataciones, las cuales son importantes conocer porque no todas las deshidrataciones se tratan por igual. El líquido corporal total, dijimos que era alrededor del 60% del peso de un animal. Digamos que tenemos esta yegua que pesa 400 kilogramos, el 60% son 240 litros. De estos 240 litros, 2/3 van a ser el líquido intracelular. ¿Cómo sacamos estos 2/3? Profe, pero de ese 60% no era 40% líquido extracelular y 20% líquido intracelular. Del 60%, 2/3 son intracelular y 1/3 ¿Y cuántos son extracelular. en porcentaje? Bueno, le estoy preguntando cómo calculamos aquí entonces. 240 entre 3, 80. Si estos son 2/3, lo multiplico por 260. Ya va. Otra vez. 240. Ajá. Voy a trabajar con tercio, lo divido entre 3. Ajá. 240 entre 3 me da 80. 80. Si estos son 2/3, el intracelular, simplemente tengo 3/3, 3 veces 80. 80 más 80, 160, y los 80 que quedan, el líquido extracelular. O si no quiero hacerlo así, divide 2/3, 2 entre 3. 0.66. Multiplícalo por 240. 160. Y entonces luego el resto lo puedes sacar restando este menos este y te da el líquido extracelular que queda. ¿No? Tenemos un animal que pesa 400 kilos. El 60% de esos 400 es líquido corporal total. 6 por 4, 24. 240 o a 400, multiplícalo por 60%. 96. Ahora mentira.
400 por 60% no da eso. No. 240. 240. 240. Este es el líquido corporal total. De esto, 2/3 van a ser el intracelular. Y 1/3 para completar el total es el líquido extracelular. Puedes dividir los 240 entre 3. 2 partes van a ser del líquido intracelular y una parte Líquido extracelular. celular. Puedes dividir este valor entre 3, lo multiplicas por 2, te da el intracelular. Y el otro, lo que te queda, que es 80, es extracelular. ¿Ok? ¿Seguro? Si eso es matemática simple, saca un porcentaje. No me confunde porque en fisiología nos dijeron que era 60% extracelular y el 20% intracelular. No, perdón, 40% extracelular y 20% intracelular. Es lo mismo. De 60. 40 más 20 son 60. Pero él está dando al revés. Él dijo No. que Le dijeron que 40 era extracelular. extracelular y 20 intracelular. 2/3 del líquido corporal total corresponden al líquido intracelular. ¿Qué tiene más el organismo? ¿Espacios extracelulares o intercelulares? Yo no sé quién les dijo. O sea, no sé, no. Si se los dijeron sería cuestión, no sé, de que yo me siente y le pregunte. Porque la semana pasada también me dijeron, me dijeron que el profesor de bioquímica les había dicho que primero actuaba una cosa y después otra, y resulta que no es así. Si quiere, de todas maneras, la semana que viene yo voy a averiguar la deshidratación como un síndrome que se debe a deficiencia de agua. Y esta deficiencia de agua lo que hace es que el organismo no realiza sus funciones mínimas de manera óptima. Eso es a lo que se refiere la deshidratación. Y por supuesto está presente en todos los animales o seres vivos. ¿Y a qué se refiere o cómo se clasifica la deshidratación? En función de la cantidad de líquidos que se pierde y en función de la cantidad de electrolitos que se pierden. Tenemos deshidratación isotónica, hipertónica e hipotónica. La isotónica es cuando la cantidad de sodio sérico en presencia de la deshidratación se ubica entre 145 y 157 miliequivalentes por litro de sangre. La hipertónica es cuando el sodio sérico está por encima de 158 miliequivalentes por litro de sangre. Y la hipotónica cuando el sodio sérico está por debajo de 144 miliequivalentes por litro de sangre. Ahora, ¿cuáles son las causas de la deshidratación? La deshidratación se puede dar por pérdidas de agua que no son restituidas, o por un consumo deficiente, o por ambas causas. Hay otras vías que también afectan al organismo y causan deshidratación, como son vías digestivas. ¿Cuáles son las vías digestivas para perder líquidos? Diarreas o vómitos. Vía urinaria, poliurias exageradas, poliurias abundantes y que pueden tener diferentes orígenes. Sabemos que es poliurias. Vía dérmica, hiperdrosis, que es sudoración excesiva. Podemos tener hipertemia, que es el incremento de 1 grado centígrado por cada 24 horas, puede aumentar las pérdidas en 100 ml. Las vías respiratorias, la taquipnea no es otra cosa que el incremento de la respiración
y que eso es importante porque va a formar ciertos valores corporales a la hora de ustedes hacer un diagnóstico de un animal afectado por deshidratación o cualquier otro tipo de enfermedad. Son las constantes, los valores, se me olvida el término médico, constantes, no es constantes corporales, constantes fisiológicas. Ok. ¿Qué causa el consumo inadecuado o muy poco de líquido? Tiene unas etiologías o origina algunas causas. Enfermedades que tienen anorexia o adipsia. Anorexia, no hay consumo, adipsia, bajo consumo de agua. Náuseas y enfermedades que van a causar problemas en la parte anterior del sistema digestivo, por supuesto. Comienzan a haber esofagnitis, diabetes de esa zona. Enfermedades agudas, excesivas diarreas. Y acidosis gástrica, por supuesto, porque hay un exceso de carbohidratos, hay un bajo consumo de agua y eso puede causar obstrucciones o puede causar problemas por exceso de energía en la dieta. Estas son las causas que originan, o la etiología. La etiología son las causas, las causas que originan la enfermedad. Estas son las causas etiológicas de la deshidratación. ¿Cómo vemos el cuadro clínico? Como ustedes van a ser veterinarios, entonces vamos a ir poco a poco aquí. ¿De qué depende? Primero, el cuadro clínico, ¿cómo lo vemos? El cuadro clínico de la deshidratación. ¿De qué depende? Del tipo de deshidratación, de la etiología, es decir, las causas, y de la cantidad de líquido que se pierde. Eso es lo primero que tenemos que ver. Y los primeros síntomas, sequedad de las mucosas, por supuesto, ¿y qué más? ¿Qué hacemos cuando nos llega un perro, un gato, un caballo deshidratado? La elasticidad de la piel se pierde. Y dependiendo de esa pérdida, habrá un indicio de qué tipo de deshidratación tenemos. Ya cuando hay síntomas sensoriales, y ahí lo que puede venir es coma, atontamiento, debilidad, enoftalmias, pero ya marcadas, mucho más marcadas, y eso puede causar problemas de coma. Fíjense, en animales con problemas inflamatorios o endotóxicos, el reflejo de la sed en deshidratación no aparece, se enmascara. Las deshidrataciones, en función de la pérdida del líquido, ahorita las vimos en función, se clasifican en función de los niveles de sodio sérico en sangre, que vimos deshidratación isotónica, hipertónica y hipotónica. Y de acuerdo a las pérdidas de líquido, se clasifican leves, moderadas y graves. Leves hasta un 5%, moderadas hasta un 10%, y graves hasta un 15% de qué? Del líquido total. Ajá, del líquido total, ¿qué? De agua. Pérdidas del Líquido total. líquido corporal total. 5% leve, 10% hasta un 10% moderado y hasta un 15% ya severa o grave. El diagnóstico. Bueno, para el diagnóstico hay ciertas, sintomatología, pero es importante muchas veces cuando los síntomas físicos no son claros, es importante acompañarlo de exámenes, principalmente ionogramas o hematocritos. Hematocritos, ¿por qué? Porque cuando se agarra, ¿qué pasa si tenemos un examen hematológico y ya sospechamos una deshidratación? Y cuando vemos los resultados
los hematocritos están muy elevados por encima del rango normal. ¿Qué nos indica eso? Los hematocritos son solutos disueltos en la sangre, que es el solvente. Y también están los electrolitos, en mayor cantidad la proteína, en menor cantidad lípidos. Cuando hacemos un examen de sangre y estos cuerpos o estos sólidos totales se incrementan, quiere decir que hay una deshidratación porque disminuyó el solvente, que es la sangre, y se incrementa el soluto. Por eso es que cuando ustedes como médicos veterinarios no tienen, y no es que no sepan identificarlas, no, sino que las condiciones físicas son complejas, es mejor hacer exámenes de sangre o ionogramas, que es donde aparecen los iones, que no son otra cosa que los electrolitos. Okay. Diagnóstico. Dentro de ese diagnóstico, que es lo primero que debemos hacer, reseñar el animal, saber quién es el animal, características del animal, edad, cómo se usa, para qué se usa, importancia que tiene el animal, todo eso, y sobre todo tener la especie y la edad y algunos otros factores de identificación, porque todos esos factores de la reseña animal nos van a permitir diagnosticar, pronosticar y qué más, y mandar la terapia que se vaya a hacer. La anamnesis, ya ustedes todos saben que es anamnesis, ¿cierto? Toda la información que se requiere del animal, pero no solo del animal, sino del dueño también, en dónde está. Pero la deshidratación también es importante saber. Volúmenes del líquido perdido no es tan fácil, porque nadie va a andar con una perola cada vez que el animal vaya a orinar, porque si es un caballo no va a perder líquido por vómito, ¿cierto? Y si tiene diarrea nadie va a andar atrás con eso. Pero sí la frecuencia con que ocurre. Si el animal come o no toma agua, que es la dipsia. Fiebre, es importante, que esto sí lo deben tener siempre los dueños, el peso inicial del paciente. Si ustedes tienen el peso del momento de que internen al paciente, no tiene que ser un caballo, puede ser un gato, un perro, también eso es importante saberlo en la anamnesis, porque lo que le va a dar le va a dar luces sobre cuán grave es la deshidratación. Examen físico, bueno, debemos saber cómo está, qué grado de hidratación tiene o de deshidratación para saber qué necesidad tiene de ser rehidratado, cantidad. Ahorita vamos a ver por cuáles vías, qué soluciones se usan, porque no todas las deshidrataciones se tratan igual, porque pueden causar un problema si aplican soluciones. Hay deshidrataciones donde se usan soluciones cristaloides con soluciones glucosadas al 5%. Hay otras en donde no se usan soluciones cristaloides. Entonces puede haber un problema si se confunden en eso y en vez de hacer un bien, complica la situación del animal. Exámenes o pruebas complementarias, bueno, ya les dije lo de los hematocritos y que la elevación de los hematocritos y de los sólidos totales de plasma, que les dije que eran las proteínas, los lípidos y los iones, se elevan, quiere decir que hay menos solvente y por lo tanto estamos en presencia de una deshidratación. Tratamiento y profilaxis. ¿Por qué es una terapéutica o la deshidratación, el tratamiento es sintomático? Porque lo primero que hay que corregir es saber qué tipo de deshidratación tengo. Luego ver para corregir el desequilibrio hidroelectrolítico.
Y revisar también si hay un desequilibrio ácido-básico, para luego entonces saber cuál es el tipo de deshidratación. Entonces, ¿qué es lo primero que deben saber? Corrección del desequilibrio hidroelectrolítico o ácido básico. ¿Para qué? Para determinar qué tipo de deshidratación es. Y con eso saber si hay que adicionar tratamientos de sostén. Y antes de iniciar tratamiento, debemos saber algunas cosas para no equivocarnos. Volumen de líquido que se debe suministrar es lo primero que hay que saber. Luego, saber si existe una alteración de los electrolitos o del equilibrio ácido-base. Y por último, saber si hay que aplicar un apoyo nutricional y cuál es la vía. Porque no todas las vías son iguales, o sea, no, dependiendo de la hidratación, se van a usar diferentes vías. Después que sepan eso, qué tipo de líquido vamos a aplicar, el volumen y la velocidad que se va a aplicar, y si se van a aplicar ciertos minerales o cualquier otro tratamiento de sostén. Y por supuesto, revisar constantes fisiológicas y parámetros de laboratorio. Esto es importante, esto es realmente importante, que antes de aplicar la terapia de hidratación, averiguar el volumen de líquido que se necesita. Luego, constatar si hay una alteración de los niveles de los electrolitos o del equilibrio ácido-base. Y por último, el apoyo nutricional. Y después que se saben estas tres cosas, cómo aplico la terapia, qué tipo de líquido voy a usar, volumen y rapidez a la que se va a aplicar, y si se necesitan suplementos minerales. Las vías de administración, bueno, ya ustedes las saben: orales, subcutáneas, anales, endovenosa. Pero aquí hay algo importante que ustedes como futuros veterinarios deben saber. Si la deshidratación es leve, puedo reponer las pérdidas como oral o soluciones glucosal 5% endovenosa. Si es de moderada a severa, ya aquí hay que ir pensando en ingresar al paciente y empezar a tratarlo vía endovenosa. Ahora bien, la causa de esa deshidratación, para saber su tipo, ¿quién la va a determinar? Ustedes como veterinarios. ¿Ah? La causa que está originando a la deshidratación y el tipo de deshidratación lo tiene que identificar el médico veterinario. Y si no hace esto primero, va a llegar aquí perdido. ¿Y qué puede pasar si no se hace eso? Hay dos tipos de deshidrataciones que son las que más se tratan: depresión acuosa y depresión salina, o deshidratación hipertónica o hipotónica. En la depresión acuosa uso cristaloides o soluciones glucosadas isotónicas. Pero en la hipotónica o salina hay pérdida de sodio orgánico. Y esa pérdida de sodio orgánico me disminuye el compartimiento extracelular. Entonces, la terapia ya es distinta, porque aquí puedo usar soluciones cristalinas y soluciones glucosadas, pero aquí tengo que usar suero salino hipertónico. ¿Para qué? Para eliminar la hiponatremia severa cuando tengo el sodio sérico plasmático por debajo de 115 miliequivalentes. Eso es un nivel muy bajo si comparamos que el nivel normal estaba en
145 a 157. Y aquí está en 115. Y esta es la hiponatremia severa y debo subir los niveles de suero salino hipertónico. Pero tengo un compartimiento o un volumen del compartimiento extracelular reducido. Y ya tengo otro problema adicional que es la hipovolemia. Pues sabemos que es la hipovolemia. Niveles muy bajos de sangre. Yo puedo aplicar este suero salino, pero yo tengo un compartimiento celular que se redujo de espacio, de capacidad. Para yo recuperar esa capacidad, debo aplicar paralelamente suero salino isotónico. ¿Por qué isotónico? Porque el hipertónico me va a subir el nivel de sodio. No puedo aplicar algo que me lo vaya a bajar, sino que aplico uno que ni me lo sube ni me lo baja, simplemente para recuperar el espacio extracelular. ¿Qué método? Por perfusión. ¿Sabemos qué es perfusión? No. Perfusión simplemente es la aplicación de medicamentos o fluidos a través de la vía endovenosa, o directamente a tejidos o directamente a órganos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de asegurar una dosis exacta del tratamiento. Eso es aplicar por perfusión. Y la perfusión se aplica de manera lenta y continua. ¿Quiénes de ustedes han estado hospitalizados y les han aplicado suero al 5%, suero glucosado? ¿Ah? Sí, estaba hospitalizado, pero ¿No te hidratan? sí, claro, pero no sé con qué. No, generalmente es con estas soluciones glucosadas al 5%. Y está la llavecita. Eso es perfusión. Aplicarlo de manera lenta y continuada para que no te cause algún problema de desequilibrio ácido-base. Entonces uno pasa 2 horas cayendo esa gotica por gotica, porque ese es el tratamiento. Esa es la aplicación por perfusión. No, por lo general no es que vas a agarrar con la inyectadora. Eso se usa con un catéter. O el macrogotero. Con esas 2 cosas se usan, porque uno no puede mantener la aplicación constante manualmente. Ok. Fíjense algo. Tenemos 2 tipos de deshidratación, depresión acuosa y la salina. Estas soluciones cristaloides y paralelamente soluciones glucosadas isotónicas. Pero acá ya tenemos otro problema, tenemos un problema de disminución de la capacidad del compartimiento extracelular, y eso nos puede causar hipovolemia. Y si nosotros no recuperamos esa capacidad de ese compartimiento extracelular, pues aplicaremos esto y mataremos al animal seguramente, porque seguiremos aplicando para subir el sodio, pero no tenemos capacidad para retenerlo. ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Lo que les decía, si la pérdida es al 5%, agua, vía oral, soluciones glucosadas. Si hay pérdidas recurrentes de sodio, ya hay que aplicar el suero salino hipertónico, porque tenemos una hiponatremia. Pregunta sobre... No, vamos un momento para atrás. Ok. Vimos los trastornos hidrolíticos y antes de eso vimos lo que es líquido corporal total, cómo se divide, dónde se almacena, y que en animales normales
ocupa el 60% de su peso magro, pero en animales obesos el porcentaje no es 60, es 50. ¿Por qué? Porque la grasa no almacena mucha agua. Vimos la definición de deshidratación y la clasificación de la deshidratación en función de la pérdida de electrolitos. Vimos las causas y las vías por donde se puede perder y la etiología de la enfermedad. El cuadro clínico, el diagnóstico que comprende reseña animal, anamnesia, exploración clínica y pruebas complementarias que son importantes por lo que hablamos de conocer qué tipo de deshidratación tiene el animal. Vemos la depresión acuosa hipertónica e hipotónica. Ya va, miren, esto me lo pasé yo. El tratamiento y la profilaxis. Bueno, hablamos de esto que es sintomático, esto sí lo hablamos. Había algo por aquí. No, esto sí lo vimos, pero pensaba que era aquí, está más adelante, algo de la peritonitis difusa. Y vimos los dos tipos de depresión o deshidratación y cómo deben ser tratadas. Esto es importante que sepan que esto se aplica acá, que esto se aplica por perfusión cuando ya la deshidratación es hipotónica y que sin aplicar suero salino no hago absolutamente nada. Estoy perdiendo todo el trabajo y estoy perjudicando al animal. Y ahora vamos a ver los trastornos metabólicos ácido-base, que también son trastornos hidroelectrolíticos. Tenemos en los trastornos ácido-base dos situaciones, alcalosis y acidosis, ¿verdad? Ambas dependen de la concentración de iones hidrógeno. pH bajo en acidosis, iones de hidrógeno alto. pH alto en alcalosis, los hidrógenos bajos. Entonces, la alcalosis y la acidosis simplemente son o tienen que ver a cambios en el pH por la concentración de iones de hidrógeno. Pero también estos cambios de pH tienen que ver con dos. ¿Qué pasó? ¿Qué tuvo una flecha? ¿Que no se ve qué? Ay, gracias. Okay. Tiene que ver con cambios en la concentración plasmática de dos componentes: presión de CO2 y concentración de bicarbonato. De acuerdo a eso, tenemos acidosis respiratorias, ya va, que no estoy allá, y alcalosis respiratorias, y que ambas dependen de la presión de CO2. En la acidosis el pH es bajo porque la presión de CO2 es alta, y en la alcalosis el pH es alto porque la presión de CO2 disminuye. En el caso de la acidosis y alcalosis metabólica, ya ahí las variaciones se dan por el bicarbonato. En la acidosis metabólica, la concentración de bicarbonato es baja también y el pH ácido. Y en la alcalosis estamos hasta abajo. En la acidosis metabólica, pH bajo, concentración de bicarbonato baja. Y en la alcalosis, ambos son altos, tanto pH como la concentración de bicarbonato. Por supuesto, en las respiratorias y en las metabólicas hay respuestas.
A las metabólicas hay respuestas respiratorias que son más rápidas y a las respiratorias hay respuestas metabólicas que son más lentas y que inclusive pueden tardar hasta 1 semana o 2 semanas en ser eficientes. Con esto último tenemos todo lo que es las enfermedades hidroelectrolíticas. La desnutrición. La desnutrición es otra cosa que un síndrome, ¿verdad? ¿Y qué es un síndrome? Varios síntomas, varias enfermedades que actúan. Diferentes causas. El síndrome son diferentes causas que caracterizan a una enfermedad en un determinado momento. Eso es un síndrome. Entonces, ¿por qué hablamos de que la desnutrición es un síndrome? Porque hay diferentes causas. La principal, si bien es cierto que es un síndrome metabólico nutricional, también hay otras que inclusive hacen formar en el animal círculos viciosos. Y ahorita más adelante vamos a ver por qué. Problemas metabólicos nutricionales los vemos o los identificamos por bajas condiciones corporales, mala condición física, poca energía, y puede haber unos trastornos secundarios que generan la desnutrición. Esos trastornos secundarios se transforman en un cuadro multicarencial. Por eso es que el problema nutricional muchas veces es multifactorial y como tal hay que atacarlo. A lo mejor no es solo una deficiencia de proteína, sino que puede haber una deficiencia del mineral que está evitando la absorción de esa proteína. O puede haber una parasitosis que puede evitar la absorción de los alimentos. Entonces, si bien es cierto que es un síndrome metabólico nutricional, tiene varias características porque es un cuadro multivariado y multicarencial. Ahora fíjense, la desnutrición tiene mucho que ver con la condición del ser humano, aunque tiene que ver con características económicas sanitarias, por supuesto sanitarias dirigidas hacia el animal, y económicas hacia la persona, el dueño o quien cuida al animal. Todo eso nos da un índice en otros países. Desafortunadamente nosotros ahorita estamos en pañales, pero por lo menos ya empezamos a que un animal debe tratarse bien, pero no solo bien. Es como yo a veces digo cuando voy con los muchachos de práctica, no solo es agarrar al animalito y lo cargo porque me gusta. No. Tener un animal bien implica tenerlo en un sitio aseado, seco, que el animal tenga espacio para su recreación. No digamos recreación, porque ellos no se divierten, aunque los perros sí. Pero para que él necesita un espacio vital. No vamos a tener un animalito como los tenían en el Pinar y que me guindaba, un mono 30 días en un kennel. Entonces, ¿quién limpiaba ese kennel? Si el mono te muerde o se te escapaba. Entonces ahí se empezaba a crear todo lo que se llama un cuadro multivariado que termina en un problema multicarencial, en un problema nutricional y de salud. Por eso, la desnutrición indica el nivel, hasta no solo económico y social, sino cultural que tiene una persona sobre los animales. Porque le digo lo de que cuidar a los animales no es solo cargarlo, y yo lo quiero mucho. Yo fui a unas pasantes de aquí en una granja de cabras allá abajo en Guatire. Y la chama estaba con la cabra lactante, claro, artificial, cargada así, dándole tetero así. Yo le dije, la vas a matar un cólico, mija. ¿Quién ha visto cabra que se amamante así? Póngale en el piso y le pone el tetero arriba, esa es la forma. Y eso indica el nivel cultural, tecnológico, hasta social que debemos tener nosotros para evitar esta desnutrición, que es un cuadro multicarencial y multifactorial. Simplemente un problema de un mal manejo causa un cuadro de desnutrición.
Y a lo mejor le estamos dando, en el caso de los lactantes, la leche de la mamá, que tiene todos los nutrientes para cubrir los requerimientos de esos primeros estadios, y estamos causando un problema de desnutrición. Por eso es que se habla que esto habla de que cuando se presenta desnutrición se evalúa o queda en entredicho el desarrollo cultural de las personas. Etiología. Ya sabemos que un síndrome de desnutrición viene dado por una malnutrición, y esta malnutrición ocurre por déficit de proteína y energía principalmente. Y que ¿por qué ocurre eso? Porque damos raciones ineficientes o ineficaces, o de mala calidad y en poca cantidad. Y si tenemos un problema de malnutrición, por supuesto que podemos tener enfermedades infecciosas, enfermedades parasitarias, y muchas veces ocurren esta y esta, y hacen un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque tratas esta y entonces después tienes que tratar esta, y cuando vienes a tratar esta vuelves a tener esta. Entonces eso tiene que hacerse un tratamiento, digamos, paralelo, tanto de la parte nutricional como de la parte médica. Círculos viciosos que crean morbilidad y morbiletalidad, y eso sí sabemos qué es, ¿verdad? ¿Qué es la morbilidad? Y pierde la posibilidad de caminar, ¿Ah? de que está muy gordito No. y no puede caminar. No, chico. Sí, El porcentaje de individuos que están afectados por una enfermedad. Eso mismo, sí, Y la morbiletalidad es la cantidad de esos individuos que mueren. Ok, ya aclaramos eso. Etiología de la desnutrición, ya hablamos. Dietas que no están diseñadas acorde a los requerimientos del animal en función de su edad, estado fisiológico principalmente. Cuando no tenemos dietas balanceadas o que ofrezcan los nutrientes en función de los requerimientos a estos dos estadios, vamos a tener problemas de insuficiente ingestión de proteínas, carbohidratos, grasa, fibra, que van a afectar al animal. Otra parte, además de los aminoácidos esenciales, los minerales. Dentro de los minerales, no solo los macros, los micros son tan importantes como los macrominerales, solo que estos son en menor cantidad y estos en más cantidad. Si nosotros tenemos una deficiencia de zinc, podemos tener enfermedades de la piel. Si nosotros tenemos una deficiencia de cobre, podemos tener anemias. Si tenemos deficiencia de otro micromineral, de cobalto, también podemos tener problemas de anemia. Y por supuesto que los macrominerales tienen funciones también vitales, pero solo que son requeridos en mayor cantidad. Esa es la diferencia, pero ambos tienen funciones vitales. Parasitosis, bueno, parasitosis gastrointestinales, por supuesto. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tenemos parásitos? ¿Por qué se da cuenta la mamá de uno que uno tiene parásitos? Cuando está come a cada rato y no engorda, esa es la verdad. Esa es la verdad, en serio. Desórdenes en el consumo de comida y todo el tiempo flaco. Entonces cuando llegan al médico, le dicen: este muchacho lo que tiene es una tenia en el intestino que le está chupando todo lo que se consume. Hasta que no lo desparasiten,
seguirá igualito, comiendo y no engordando nada. Entonces, parásitos gastrointestinales. Los que están en manejo, vimos el mito, ¿verdad? Sí. ¿Y vimos? Eimerias. En medio. Parásito que El mito sí, el medio. se aloja en el abomazo y el otro en el intestino delgado. Todo lo que caiga aquí y todo lo que caiga aquí, de todos los señores se lo van a comer. ¿Y entonces qué causan estos parásitos? Cuadros malnutrición proteica energética.